que Morena presenta una reforma con lo que quiere dejar muy claro que no procede ni en amparo, ni las controversias constitucionales, ni las acciones de inconstitucionalidad respecto de reformas a la Constitución. Preguntar sobre esto que acaba de decir. De hecho, en la Constitución ya hay algunas normas que impiden que las reformas constitucionales sean sujeto de modificaciones o de controversia. La ley de amparo lo establece muy claro. Entonces me parece creo que con esta iniciativa lo que se busca es precisar lo que ya estaba en leyes secundarias y en la propia Constitución de una manera muy clara para evitar lo que está pasando, ¿no? Que con infinidad de amparos los jueces pretenden frenar una reforma que les perjudica y que además son juez y parte, que están actuando prácticamente con poca moral al actuar de esa manera. El día de hoy el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, ha sido blanco de críticas por parte del PRIAN, por parte de la oposición y de muchos medios de comunicación que están obviamente a favor del Poder Judicial y de estas personas juzgadoras que siguen en paro, que siguen en estas protestas, mis estimados peruanos, que hasta ya realizan sus mañaneras. Y bueno, así presenta esta iniciativa de reforma en materia de inimpugnabilidad de las adiciones y reformas a la Constitución. Por supuesto, esto no le ha gustado para nada a los prianistas y bueno, todo esto pues es lo que se busca, que estas reformas constitucionales, así como la reforma al Poder Judicial que ya está en la ley, que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues no puedan ser sometidas a revisión judicial porque es el poder reformador quien representa la soberanía popular. Esto es lo que planteó Adán Augusto López Hernández el día de hoy y vean nada más que se están rompiendo la cabeza estos prianistas porque no les gustó en lo absoluto. La reforma que proponemos salvaguarda las facultades del poder reformador de la Constitución y con ello la voluntad soberana del pueblo de México, permitiendo el libre desarrollo de las facultades de los poderes de la Unión sin detrimento de sus facultades y obligaciones. Esta iniciativa hace constar que las reformas o adiciones a la Constitución General son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. En nuestro diseño constitucional, las reformas a la Constitución son el resultado de un amplio proceso deliberativo, una decisión política colectiva. No le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional ni modificar la voluntad soberana del pueblo a través de los mecanismos diseñados precisamente para la defensa del orden constitucional. Esa siempre ha sido una atribución exclusiva del Poder Revisor de la Constitución, cuyos actos no son susceptibles de control judicial. Por eso, los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a una regularidad constitucional a través del juicio de amparo ni a un control difuso de constitucionalidad mediante los recursos establecidos por la ley. En congruencia, en diversos precedentes y de forma reiterada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la improcedencia de los medios de control de las reformas constitucionales, puesto que el poder reformador de la Constitución es soberano y no puede ser revisado judicialmente. Esta es la iniciativa que presentó Morena el día de hoy en el Senado de la República y por supuesto ya brincaron, ya saltaron estos panistas y el día de hoy, vean nada más en conferencia de prensa, ellos mismos se presentaron para quejarse de esta nueva iniciativa y vean cómo una misma reportera pues se los echa en cara diciéndoles que en la Constitución pues ya hay normas que impiden que las reformas constitucionales sean sujetas de modificaciones, bien, de estas revisiones y de posteriormente eliminarlas, mis estimados peroneros, y que con esta ley, con esta iniciativa, lo que se busca es precisar lo que ya se tiene en estas leyes secundarias. Pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan estos panistas y no tienen ningún proyecto de nación, no aportan absolutamente nada y así se los dice en su cara a esta reportera. Como lo dice la misma ley de amparo, esto pues ya procede en nuestros días y solo ahora pretenden frenar
una reforma que les perjudica las personas juzgadoras, estos jueces, ministros y magistrados que están en contra, y también estos prianistas que los siguen apoyando. Vamos a verlo, mis estimados peruanos. Así quedaron estos panistas totalmente callados, luego de que se los dijeran en su cara. Estos del Poder Judicial pues quieren ser juez y parte, y eso no puede ser. Vamos a verlo. Hace un momento nos acabamos de enterar en el Pleno que Morena presenta una reforma con lo que quiere dejar muy claro que no procede ni en amparo, ni las controversias constitucionales, ni las acciones de inconstitucionalidad respecto de reformas a la Constitución, en contra del criterio que han presentado algunos juristas e incluso jueces de distrito, concediendo numerosas suspensiones. Ningún medio de control de constitucionalidad, nos dicen, es procedente respecto de reformas a la Constitución. Esto de suyo significa, esta reforma que quieren pretender aprobar, significa un reconocimiento, una admisión implícita de que sí procede el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucional. Tan es así que hoy quieren ponerle un dique legal, constitucional, para que esto no sea procedente. Pero jurídicamente, y de una primera revisión que como grupo parlamentario hemos estado haciendo de la iniciativa que se presenta y que seguramente pretenderán que sea aprobada por la mayoría oficialista el jueves. De esta primera revisión, primero hay que precisar: lo que se pueda aprobar con la mayoría oficialista el jueves no puede tener carácter retroactivo respecto de la reforma del Poder Judicial que ya fue aprobada por esta misma mayoría y la cual está sujeta a otro régimen legal. Esto implica una modificación al artículo 1 de la Constitución, que habla de los derechos humanos, que como ustedes saben son pro persona y son progresivos. No podemos pretender, no pueden pretender que una reforma que se apruebe cuando se apruebe el jueves o cualquier otro día tenga efectos regresivos respecto de derechos humanos que están contenidos en la Constitución y que están consagrados en la Constitución. Esto nos lleva a un principio fundamental. No es lo mismo el poder constituyente, como lo fue el constituyente de 1917, que estableció principios fundamentales para la Constitución, que el poder reformador. El poder reformador que modifica algunas disposiciones constitucionales, pero que tiene que respetar los principios fundamentales sobre los que se rige nuestro sistema constitucional. Simplemente la forma de gobierno, los derechos humanos, la división de poderes, el respeto y contrapeso entre los poderes, por mencionar solamente algunos. Por otro lado, establece también la no aplicación de las convenciones internacionales que México ha suscrito y que, de acuerdo a la propia Constitución, son ley suprema, al mismo nivel que las disposiciones constitucionales, lo que pone de manifiesto un rechazo y un desconocer al sistema interamericano de derechos humanos del cual formamos parte.
¿Por qué nos parece tan delicado esto? Porque tal pareciera que cualquier reforma a la Constitución, por el solo hecho de ser aprobado por la mayoría oficialista, ya es inimpugnable. Si hoy deciden que la pena de muerte se va a establecer, ya la pusieron en la Constitución, tuvieron la mayoría, pues hay medios de defensa. Si deciden eliminar la propiedad privada, por ejemplo, pues también es un principio fundamental constituido y que tampoco puede, por medio de una disposición constitucional que a alguien se le ocurra, ser eliminada. Si de alguna manera quieren vulnerar derechos humanos, pues tampoco esto es posible, como hemos estado impugnando la división de poderes, la independencia, la autonomía del Poder Judicial como forma de gobierno, y es lo que hemos estado invocando en la reforma del Poder Judicial. Considero, y es una opinión de los compañeros de Acción Nacional, que con esta medida lo que se busca es establecer un régimen autoritario. Esta no es una reforma constitucional, es una expresión del autoritarismo de Morena. ¿Es cuánto? La primera pregunta es de Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes. Sí, yo le quisiera preguntar sobre esto que acaba de decir. De hecho, en la Constitución ya hay algunas normas que impiden que las reformas constitucionales sean sujeto de modificaciones o de controversia. La ley de amparo lo establece muy claro. Entonces, me parece creo que con esta iniciativa lo que se busca es precisar lo que ya estaba en leyes secundarias y en la propia Constitución de una manera muy clara para evitar lo que está pasando, ¿no? Que con infinidad de amparos los jueces pretenden frenar una reforma que les perjudica y que además son juez y parte, que están actuando prácticamente con poca moral al actuar de esa manera. Y bueno, quisiera hacer otra pregunta después. En relación quisiera preguntarles qué opinan de esta juez que le insiste a la Presidenta de la República en que baje en el Diario Oficial una norma que ya ha sido publicada, sobre todo tomando en cuenta la calidad moral de esta jueza, que tiene infinidad ya de reportes y que hay muestra de una actitud poco seria y poco ética. Bueno, quisiera yo comentar, efectivamente, el artículo 61 establece un principio de que el amparo no procede respecto de reformas constitucionales, pero hay excepciones que se han venido haciendo valer en reiterados procesos y que han significado criterios en la misma Corte, como es el caso de violaciones dentro del procedimiento legislativo. Si hay violaciones dentro del procedimiento, en principio no es respecto de la reforma como tal, fue durante el proceso de análisis, discusión de la misma reforma, y también cuando vulneran compromisos que México haya adquirido en tratados o convenciones internacionales, porque como comento, de acuerdo con nuestra propia Constitución, tiene la misma jerarquía la Constitución que los tratados internacionales y los compromisos que México ha suscrito en tratados, en convenciones internacionales que hayan sido ratificadas por el Senado. Entonces, este es un criterio válido que es el que ha sido el fundamento legal para el otorgamiento de las suspensiones que se han venido dando y que el gobierno de Morena, desde la titular del Ejecutivo, la Presidenta de la República, ha venido desacatando así, formalmente y ampliamente. Jueza, sobre la jueza. El caso de la juez, ¿a cuál se refiere? ¿La que ordenó? La que le ordenó que baje del Diario Oficial la publicación de la reforma y la amenaza con una pena de prisión. Mire, le quiero decir, no es
la primera suspensión que se otorga. Ha habido infinidad de suspensiones desde que inició el procedimiento, desde que estaba en Cámara de Diputados, en discusión, en análisis, en contra del cambio de la sede, donde no se pudo ni verificar ni quórum ni identidad. Existen ya después, con la publicación o la aprobación que hicieron las legislaturas de los estados. Es decir, durante el procedimiento legislativo hubo suspensiones que indicaban suspender el procedimiento, que no fuera publicado, que no se enviara a las legislaturas de los estados, bueno, que no se enviara ni a la Cámara de Senadores. Y es con base en esas suspensiones reiteradas que se han venido dando que hoy una jueza establece esta suspensión, que no es más que continuidad de las suspensiones otorgadas durante el proceso, antes de que fuera reforma constitucional, y donde le indica a la presidenta, quiero decirle que la presidenta de la República y todas las autoridades que hay en este país tenemos obligación de respetar las decisiones que emiten las autoridades judiciales, y cuando no se acatan, se comete desacato, y fue lo que le informó y fue lo que contundentemente se rechazó. Pero ha habido una cadena de suspensiones desde que era procedimiento, y esa es la argumentación, hasta hoy, que ya está publicado en el Diario Oficial, y desacatos reiterados. Sí, perdón, yo me refería a la calidad moral de una juez que tiene antecedentes de corrupción, de nepotismo, que ha sido requerida por el Consejo de la Judicatura. Entonces, eso es lo que le preguntaba. ¿Ella tiene autoridad moral para hacer lo que hizo? Mire, no conozco, y no es que simple y sencillamente contradiga su punto de vista. No conozco el que respecto de la juez haya habido cuestionamientos o sanciones del Consejo de la Judicatura. Lo que sí le quiero decir es que es una juez de distrito en funciones, que al emitir la suspensión lo hace con base en las reiteradas suspensiones que dentro del procedimiento se instruyeron y que fueron desacatadas, y que hoy, una vez publicada la reforma constitucional, lo que pide es que se baje, porque no se atendió las diversas instrucciones de jueces en donde les pedían suspender el procedimiento. Gerardo Segura.